Bueno, Horacio, antes que nada quería agradecerte por sumarte a este ciclo de charlas que estamos dando desde Unión Republicana. Te cuento que Unión Republicana es un espacio dentro del PRO y de Juntos por el Cambio que busca defender con mayor vehemencia los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, del capitalismo, los cuales entendemos que cuando fuimos gobierno no fueron suficientemente impulsados y que para nosotros es de vital importancia si queremos volver a tener una Argentina desarrollada, moderna e inserta en el mundo. Por eso justamente damos estos ciclos de charlas donde buscamos plantear discusiones de fondo que para nosotros son necesarias para la batalla cultural que nuestra sociedad amerita y que un poco lo plasmaste vos en el artículo que publicaste el fin de semana. Por eso creemos que hay que volver a discutir conceptos que hoy están invertidos, y para todos los que formamos Unión Republicana, y bueno, para mí especialmente es una alegría que puedas compartir tu tiempo y tu experiencia y todo tu conocimiento en un tema tan árido que es la política monetaria. Para los que no lo conocen, Horacio Tomás Liendo es abogado. Según su Twitter es abogado para los economistas y economista para los abogados. Él fue director del Banco Central, fue el secretario de la coordinación del Ministerio de Economía con el doctor Cavallo, y el impulsor de la ley de convertibilidad. Te aclaro, Horacio, que acá hay muchos chicos jóvenes que te van a estar escuchando, que no solo no han vivido la hiperinflación, sino que durante toda su vida lo único que escucharon fue un relato demonizante de los años 90 y culpando a todos, de todo, y culpando de todos los males que ocurren en la Argentina al neoliberalismo, que no sabemos bien qué es. Por eso me gustaría que en esta media hora, en estos 20 minutos, nos cuentes vos cómo ves la situación actual del país, en función de eso, cuáles serían las posibles acciones que debería tomar el gobierno, y esta idea que el otro día explicabas sobre dolarizar la economía argentina. Así que te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Inesita. Es un gusto verte así en este rol. Siempre te veo en el rol familiar, pero en esta tarea sos muy activa, muy efectiva. Y bueno, todos los jóvenes que nos están escuchando seguramente no conocen o no han vivido, mejor dicho, estos periodos. Yo les voy a transmitir algunas vivencias al respecto. ¿Cómo veo la situación actual? Básicamente lo que yo veo es que está terminando un ciclo económico-social en la historia argentina que comenzó precisamente con la derogación y posterior demonización de la convertibilidad, pero no solo de la convertibilidad, sino de la convertibilidad como eje, como nave insignia de un conjunto de reformas que se implementaron durante los años 90 y que tuvieron como objetivo y finalidad darle al país una organización económica moderna, adecuada a esos tiempos, y que le permitió superar una situación muy dramática de la historia argentina como fue la hiperinflación y la depresión económica que la acompañó. La hiperinflación estalló hacia el final del primer periodo presidencial de esta etapa democrática, tuvo su pico en el año 1989, para que ustedes se ubiquen a precios de hoy, en el mes de febrero de ese año 89, el presidente del Banco Central, en ese momento el doctor Machinea, anunció que se le habían acabado las reservas, algo que podría ocurrir en cualquier momento de los días por venir en la Argentina actual. En ese momento el dólar cotizaba a 17 australes por dólar. La moneda que existía entonces era el austral, una moneda que había lanzado el presidente Alfonsín 4 años antes de eso, en 1985. Bueno, ahí comienza un periodo de graves turbulencias que unos pocos meses después
en julio de ese mismo año, de febrero a julio, se produjo la renuncia del presidente Alfonsín y la asunción de la presidencia por parte del candidato que había sido electo por el Frente Justicialista, que era Carlos Menem. En ese momento el dólar cotizaba ya a 665 australes por dólar. O sea, nos movimos de 17 a 665 desde febrero a julio. Ahora hemos tenido un momento que nos pareció muy rutilante, pero fue de 60 a, en el paralelo, 190 y ahora retrocedió a 170 aproximadamente. Imagínense esta otra situación. Entonces, frente a eso, los precios se descontrolaron, continuó la hiperinflación durante la primera etapa de Menem, y 2 años después de iniciado el gobierno de Menem, cuando se lanzó la convertibilidad, el dólar cotizaba en una banda entre 8.000 y 10.000 australes. Habíamos empezado en 17, 2 años después 8.000 y 10.000 australes. En ese contexto se puso en marcha la convertibilidad, que estabilizó la economía y generó un gran crecimiento económico, sobre todo en su primera etapa, atrayendo muchas inversiones. Pero no solo por el tema monetario, que después podemos profundizar, sino porque se modificó la organización económica del país. Se reemplazó la vieja organización que no andaba, una organización que había, si cabe, comenzado muchos años atrás, en los años 30, 1930, cuando también se abandonó la primera convertibilidad, estrictamente no es la primera, pero digamos en una etapa importante y larga, la primera convertibilidad, que en aquel caso era a oro, o sea, era el peso fiduciario o de papel en su cotización en oro. Y luego empezaron muchos parches que trajeron inestabilidad económica, social y política. Vino el alumbramiento del peronismo, vinieron los golpes militares, gobiernos militares y gobiernos civiles, y cada uno sumaba un nuevo parche a esa organización que no se había terminado de desmontar. Eran tiempos en donde el mundo había también afrontado una gran depresión, la de los años 30, había vivido la Segunda Guerra Mundial, y en la posguerra había comenzado un proceso de liberalización de las actividades económicas y de difusión de la inversión, con grandes progresos en ese periodo en el que Argentina simultáneamente se cerraba. Entonces, cuando en el año 89 se produce la caída del muro de Berlín, estaba asumiendo en Argentina Carlos Menem. Caía el mundo comunista, Argentina tenía una etapa en donde la parte estatal de su economía había sido muy importante, con grandes desequilibrios, muy malas inversiones, subsidios cruzados en la actividad económica, malos incentivos para producir, un mercado de cambios controlado, con distintas etapas, tipos de cambios múltiples, algunos breves periodos de libertad cambiaria. Y esa organización colapsó precisamente con la simultaneidad de todos esos fenómenos. Entonces, si bien nosotros veníamos pensando estas reformas, de hecho ya para el año 89 teníamos un proyecto bastante avanzado de convertibilidad que era diferente al que después se adoptó porque las circunstancias habían cambiado, pero en esencia era el mismo, en el fondo era el mismo. Entonces, cuando en el año 91, después de 2 crisis del gobierno de Menem, finalmente asume la conducción del Ministerio de Economía a Cavallo,
me pide que lo acompañe como director del Banco Central, que es lo que vos mencionaste recién. Yo tenía ya en mente en aquel entonces el proyecto de convertibilidad, que era una idea que yo había elaborado, mis pensamientos sobre mi tesis doctoral, que fue precisamente sobre el derecho de emergencia y que tenía como dos hitos históricos, que era la crisis de 1890 en Argentina y la de 1930 en Argentina y en el mundo, porque esas crisis potenciaron una serie de decisiones de emergencia que tuvo que adoptar el Estado, y precisamente esos dos momentos marcaban el inicio y el final del viejo plan de convertibilidad, o mejor dicho, de conversión, para no confundirnos los dos planes, que era una ley de creación de la caja de conversión, que era como una suerte de banco central acotado simplemente a la función de convertir pesos en moneda con respaldo oro o viceversa, y que finalmente se puso en marcha a fines del siglo XIX, en 1899, y que rigió hasta 1929, 30 años, que casualmente coinciden con los 30 años más gloriosos de la historia argentina, donde tenemos la fantasía de que fuimos la cuarta o la quinta economía del mundo, la séptima, no sé, y que realmente Argentina fue un símbolo de un gran desarrollo, el milagro argentino, y todas las cosas que vinieron asociadas con ese desarrollo, que no era solamente económico, sino también cultural, la lucha contra el analfabetismo, la salud pública, bueno, un montón de cosas que ocurrieron en ese periodo. Entonces, con aquellas herramientas, pero aprendiendo de la experiencia de la crisis del 30, se diseñó nuestra moderna, ahora para ustedes muy antigua, ley de convertibilidad. Y pusimos en marcha un proceso que no era en sí mismo un plan económico, o solamente un plan económico, sino un intento muy profundo de reorganizar la economía argentina. Para eso se eliminaron las juntas reguladoras que existían en el mercado de exportación de granos y de carnes, se eliminaron un montón de regulaciones en diferentes actividades, en un acto único, el decreto de desregulación, que simultáneamente derogó muchísimas normas que entorpecían el funcionamiento de la economía, se eliminaron impuestos, obviamente se puso en marcha una moneda sana, y se arregló la deuda externa, que a mí me tocó actuar allí como negociador, tanto en el sector privado, que era el plan Brady, que arreglamos la deuda con todos los acreedores privados, como con los países. Le debíamos a cada santo una vela, como suele ocurrir. Entonces tuvimos que hacer en el Club de París una nueva ronda de negociaciones y llegar a acuerdos con todos los países que habían financiado a los inversores que venían a vendernos bienes de capital o realizar inversiones en Argentina, o que nos garantizaban ciertas operaciones con seguros de crédito a la exportación. Bueno, cuando todo eso se puso en marcha, obviamente el Producto Bruto de Argentina creció y el salario real de Argentina también creció. En la hiperinflación lo que sucede precisamente es que los salarios y las jubilaciones, es decir, los que tienen ingresos fijos, son los que más sufren, porque no tienen cómo defenderse frente al aumento de precios, que no es como ahora, que nos alarmamos porque ahora este mes fue 3,8% de aumento de la inflación, sino que los aumentos mensuales en el momento pico estaban en el orden del 200% por mes. Entonces, las cosas cambiaban día a día, las cotizaciones, los precios, en fin, las negociaciones salariales a veces eran en términos menores al del mes, porque era imposible aguantar todo el periodo mensual, etc. Entonces, el hecho de que los trabajadores cobraran con moneda estable y los jubilados cobraran con moneda estable, y que a su vez, a medida que la inversión iba ingresando al país, los salarios reales aumentaran, no necesariamente o no solo por aumentos nominales, sino porque cuando esos aumentos nominales se llegaron a un cierto nivel,
aumentaban por aumento de la productividad, pero además, como ahora era en dinero contante y sonante que no se deterioraba con la inflación, eso aumentaba el poder de consumo de la gente, y yo en Twitter el otro día, hoy creo ayer, pasé un gráfico que muestra la relación entre los salarios y el acceso a la vivienda, porque otra reforma muy importante que se hizo en ese tiempo fue la reforma del sistema de jubilaciones, estableciendo la posibilidad de que los trabajadores pudieran ahorrar en cuentas individuales de capitalización. De esa manera se puede conseguir financiamiento a 30 años, que es lo que uno necesita para comprarse una casa. Porque si no tengo fondeo a 30 años, por más que tenga la voluntad de dar créditos, no tengo cómo generar eso. Entonces, como ahora estamos viendo la situación de progresivo desorden de la economía argentina, desde el año 2002 a la fecha, en donde se reemplazaron reglas serias y genuinas por reglas artificiales, fijación de precios máximos, congelamiento de tarifas, congelamiento del tipo de cambio, que determinan brechas cambiarias, es decir, una diferencia entre el dólar que le pagan al que exporta y el dólar al que puede acceder quien quiere ahorrar o quien quiere pagar una deuda con el exterior o cualquier otro tipo de actividades con el exterior. Entonces, esas brechas tan grandes del 100, 150% como existe en este momento, lo que producen es que quienes tienen que exportar tratan de que figure el menor monto posible, y si pueden postergar una exportación a la espera de que se devalúe la moneda, lo hacen. Y por otro lado, como es barato para importar, porque un dólar vale 80 y el otro vale 190 o 170, entonces si puedo comprarme una Ferrari y me la permiten comprar a 80 pesos, bueno, la voy a comprar. Entonces se aumentan las importaciones de autos, las importaciones de bienes durables que a lo mejor no los necesitamos tanto, y además de las operaciones que no son genuinas, es decir, que hago figurar importaciones que en realidad no estoy haciendo, lo cual hoy es mucho más fácil en el tema de las exportaciones o importaciones de servicios, en donde no hay un container con mercadería que se puede evaluar y se puede controlar más fácil, ¿no es cierto? Entonces, frente a toda esa situación de desorden, en donde el gobierno ha perdido el crédito porque no respeta las condiciones de sus negociaciones precedentes, y no paga o cae en reestructuraciones. Entonces, por más que le acepten la reestructuración, digamos, cuando no se cree en el deudor, en las nuevas condiciones que se obtuvieron, el acreedor lo único que hace después que reestructuró es vender la deuda, vender el título de crédito, y entonces se baja el precio. Cuando baja el precio de un bono, lo que quiere decir es que sube la tasa de interés, porque si yo tenía un bono que vale 100 y me van a pagar 5, y ese bono baja a la mitad, supongamos vale 50, bueno, yo voy a pagar 50 por un bono que sigue pagando 5 sobre 100, es decir, que sobre 50 me va a pagar 10. Y además de que me va a devolver el capital por 100 y no por 50. Entonces eso hace que el rendimiento del bono aumente. Pero cuando el rendimiento del bono aumenta, quiere decir que la tasa de interés que paga la economía argentina es altísima. Entonces, por más que yo consiga en una renegociación que me acepten una tasa del 5% o menos, como ocurrió en esta última reestructuración, si quiero conseguir dinero contante y sonante nuevo, plata fresca, como se dice en el mercado, voy a tener que pagar una tasa de interés del 17%. Entonces, no me conviene, no consigo financiamiento. Cuando no consigo financiamiento, y que además quiero aumentarle a los trabajadores o a los jubilados, o quiero pagar
beneficios sociales a los que les prohíbo trabajar durante esta situación de pandemia. Entonces no me queda otro recurso que el de imprimir dinero. Cuando imprimo dinero, ese dinero que imprimo, después que el Estado lo recibe, se lo paga a los beneficiarios, es decir, a los trabajadores, a los que tienen las IFE o los beneficios sociales por los cuales cobran los planes. Y entonces esa gente va y gasta ese dinero. Y ese dinero está totalmente mezclado con otro dinero que fue genuinamente obtenido como consecuencia del proceso productivo. Entonces esto deteriora el valor de las dos cosas. Se produce una mezcla entre lo monetario y lo fiscal. Es decir, yo tenía un problema fiscal, no puedo cobrar impuestos y no puedo endeudarme, no consigo el dinero y quiero pagar, y en lugar de decir, bueno, no tengo el dinero, no les pago, para no quedar mal, imprimo dinero y les pago igual. Entonces ese dinero ingresa al circuito económico y se produce todos estos otros efectos que estamos mencionando. Sube la inflación, hay presión sobre el tipo de cambio, aumenta la brecha, bajan las exportaciones, aumentan las importaciones, etc. Entonces, cuando salió este tema de la carta de Cristina Fernández, de Kirchner, en donde dijo, digamos, reconoció algo que no va con su carácter, una impotencia, es decir, una incapacidad propia para dar una respuesta, no es que sus respuestas sean adecuadas, pero para dar una respuesta a un problema. En este problema de la economía bimonetaria, a la que los argentinos recurrimos porque no tenemos cómo defender el valor de nuestros ahorros con el peso, entonces recurrimos al dólar. Allí, en ese punto, dijo, bueno, en este tema debería existir un acuerdo de todos los sectores para resolver este problema de la economía bimonetaria. Entonces me hicieron el otro día un reportaje y en ese reportaje me preguntaron precisamente por este punto que ella llama la tercera certeza de la doctora Fernández de Kirchner. Entonces yo expliqué allí que en realidad Argentina hoy, con los recursos que tiene, no está en condiciones de establecer una nueva convertibilidad, ni está en condiciones de dolarizar la economía. Porque en ambos casos, para establecer una nueva convertibilidad tendría que tener reservas en divisas, contantes y sonantes, nosotros las llamamos en aquel momento de libre disponibilidad, es decir, que no estén afectadas a ninguna otra cosa, ni a encajes bancarios, ni a deudas por el swap chino, ni a ningún otro compromiso, otra deuda, sino que estén disponibles para poder convertirse por pesos, por la cantidad de pesos emitidos. La cantidad de pesos emitidos en este momento es de 2 billones, con B larga, 400.000 millones de pesos. Más 2 billones 500 o 600.000 millones de pesos que el Banco Central tiene de deuda asumida en concepto de LELIQ, letras que coloca entre los bancos. Es decir, más de 5 billones de pesos. Cuando salimos de la convertibilidad, o mejor dicho, cuando salieron de la convertibilidad en el año 2001, a fines de 2001, o principios de 2002, cuando salió la ley, la cantidad de pesos que había en la calle eran solo 5.000 millones. 5.000 millones. Y ahora hay 2 billones 400.000 millones de pesos emitidos, más 2 billones 500.000 de letras. Entonces eso a valores de dólar
tomando un equivalente de 100 pesos por dólar, para facilitar las cuentas, daría la necesidad de 25.000 millones de dólares aproximadamente, y otro tanto para afrontar la deuda del Banco Central, o sea, 50.000 millones de dólares, que la Argentina no tiene. Tiene reservas por 39.000, pero están todas comprometidas, y se dice que las reservas de libre disponibilidad en este momento son negativas. Para dolarizar es lo mismo, porque para dolarizar, la diferencia entre la convertibilidad y la dolarización es que en la convertibilidad las reservas están en el Banco Central y en la dolarización la gente las tiene consigo, se distribuyen. Entonces necesitaría la misma cantidad de plata, de divisas, pero se haría un canje entre los pesos que tiene la gente en la mano a un cierto tipo de cambio por los dólares que el central les dé. Entonces, como ninguna de esas posibilidades están sobre la mesa, la posibilidad que existe es declarar el curso legal del dólar. De esa manera, cualquiera que tenga dólares podría utilizarlos como moneda corriente, como moneda legal en Argentina. Los exportadores que vendieran su producción los venderían en dólares, y si bien tendrían que ingresar esos dólares por motivos aduaneros, no monetarios y no cambiarios, no estarían obligados a venderlos por pesos, es decir, mantendrían los dólares en dólares, y con esos dólares podrían pagar a sus obligaciones en dólares con sus acreedores, en general locales. Como son de curso legal, podrían pagar salarios, podrían pagar impuestos, etcétera. Los importadores tendrían que comprar dólares, por lo cual la relación entre los dólares y los pesos en un esquema de ese tipo debería ser totalmente libre. Como los argentinos, no el Estado argentino, sino los argentinos, la sociedad argentina, el conjunto de la Argentina, es acreedor neto del mundo. El Estado es deudor neto del mundo, pero los argentinos somos acreedores netos. Tenemos a valores de diciembre del año 2019, 400.000 millones de dólares en cuentas en el exterior, blancos en principio. Allí se computan las reservas del Banco Central, con lo cual si descontamos aproximadamente 40.000 millones, quedan 360.000 millones de dólares que los argentinos podrían traer. Obviamente no los van a traer a 60 o 80 pesos, pero si se pueden quedar, los traen y se quedan con los dólares en dólares y pueden usarlos para realizar sus operaciones en dólares en Argentina, y si los venden por pesos, los venden al valor libre de mercado, supongamos 150, 160, 170 pesos, podrían traerlo. No necesitamos que traigan todo, es más, si trajeran todo sería un problema terrible, porque esa cantidad de dólares es aproximadamente el equivalente a un producto bruto de un año del país. Y la moneda que hace falta para que los bienes y servicios de la economía circulen es del orden del 5% de eso, no el total. Y tenemos además una cantidad importante, como acabo de decir, de pesos que circulan. Entonces, con muchísimo menos que los argentinos trajeran, este problema de iliquidez que hay en el país, que se manifiesta en la imposibilidad de poner a producir a todo el país. Hoy tenemos de nuestra capacidad instalada, es decir, fábricas construidas y funcionando o funcionables, capacidad obviamente del sector agropecuario es el que está mejor en este sentido, mano de obra desocupada, gente calificada que se está yendo del país porque no encuentra aquí soluciones, jóvenes que quieren encontrar trabajo y progreso en el país y no lo encuentran. O sea, tenemos una capacidad ociosa ahora por la pandemia del 60%, solo estamos usando el 40% de nuestra capacidad. Pero antes de la pandemia,
es decir, con independencia del problema de la cuarentena, teníamos un 40% de capacidad ociosa. O sea que ya había un problema de organización económica. Como ustedes ven, tenemos la gente desocupada dentro del país, las fábricas que no trabajan, y el dinero guardado en los colchones, en las almohadas, en las heladeras, en los freezers, o en cuentas en el exterior por sumas enormes. Evidentemente tenemos un problema de organización económica. Entonces, ese problema de organización es un problema solucionable, pero es un problema solucionable con otra concepción. No se puede hacer una reforma aceptando las bases institucionales de organización del régimen precedente. Por ejemplo, en la experiencia de Macri, donde se hicieron muchas cosas muy positivas, en el campo económico-social prácticamente se siguió operando con las mismas reglas de juego, con mejores, obviamente, profesionales en las distintas áreas, con algunos cambios importantes como el que ocurrió en el mercado de cambios, pero durante un periodo, pero sin cambiar estructuralmente las reglas de juego. Entonces, cuando vino el problema, se volvió como reacción a las reglas de juego precedentes, y entonces vuelven los cupos, las reglas, las reglamentaciones. Hoy me mandaron una nueva reglamentación para la yerba mate, que las autoridades van a regular la cantidad de polvo y paja que hay en los paquetes de yerba, ¿no es cierto? O sea, se puede llegar al infinito en las regulaciones. Y lo que define, lo que mejor da capacidad para el desarrollo, sobre todo de las potencialidades de un país como Argentina, que es un país de dimensiones continentales, que tiene todos sus recursos y que tiene todas sus áreas. No es que va a salir solo con el campo, va a salir con el campo, con la industria, con los servicios, con las nuevas tecnologías, con la informática, con la genética, con la tecnología de procesos, precisamente en un mundo donde ha aniquilado la gran desventaja de la Argentina, que era la distancia. Hoy se pueden hacer este tipo de conferencias, nos pueden estar escuchando desde cualquier lugar del mundo, y obviamente la exportación de servicios, la inventiva, todas estas tecnologías están favoreciendo a la juventud porque tienen, digamos, más capacidad para adaptarse a los cambios y para conocerlos y para aprovechar de sus ventajas. Entonces, el país requiere con urgencia que afrontemos sin miedo estas necesidades que nos está poniendo por delante. Y en el caso concreto del mercado de cambios y del dinero, es el primer paso hacia la libertad. Si ustedes, por ejemplo, este fin de semana leí un artículo de Pergolini muy interesante sobre la industria digital, que él lo ve como realmente una de las últimas oportunidades que tiene la Argentina. Yo no la veo como última porque siempre va a haber nuevas oportunidades, pero sí como una oportunidad muy importante. Y es interesante cuando él describía todas las ventajas que tenemos para poder encarar estas tareas, y su dificultad era cuando llegaba el momento de cobrar la factura. Porque claro, cuando llega el momento de cobrar la factura, como esas son exportaciones de servicios, tienen la obligación de ingresarlos al país y de liquidarlos al tipo de cambio oficial, es decir, perder gran parte de todo lo que habían logrado en el camino, con soluciones como las que sugiero, pero seguramente habrá otras. Se pueden combinar herramientas que potencien cada una de esas soluciones y cada uno de esas ingenios, inventivas que van poniendo sobre la mesa. Lo vemos en que hoy nuestras empresas más valiosas son empresas que hace 10 años no existían y que evidentemente encontraron caminos para superar las adversidades que la Argentina y las circunstancias globales y generales como esta que estamos viviendo ahora nos ponen por delante. Así que yo creo que seguramente la curiosidad de ustedes irá por algunos puntos que no han vivido,
Yo ya he vivido muchos, así que estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Muchas gracias por su atención. Gracias, Horacio, por la explicación. Muy claro. Dentro de lo complicado del tema, muy claro. Parece que el diagnóstico no es tan bueno, lamentablemente, pero qué bueno poder contar con gente como vos que estudia, que sabe y que obviamente está dispuesto a ayudar al país siempre, independientemente de los golpes que has recibido. En el chat hay un montón de preguntas, así que Agus, estás para desmutearte y perfecto. Ahora Agustín Romo te va a hacer preguntas, así seguimos con la charla. Bueno. Horacio, clarísimo. Un placer escucharte hablar y explicar estos temas que no todo el mundo maneja y no todo el mundo conoce y que últimamente se trataron con mucha ignorancia en un montón de lugares, tanto universidades como medios y demás. Quería hacerte una pregunta para arrancar. Usted estuvo en la cocina de las políticas económicas que tomó el gobierno más exitoso, por lo menos en este tema, de las últimas décadas, a mi criterio y también los números. Hoy en día vemos un montón de gobiernos que tienen buenas intenciones, pero que no logran aplicar correctamente sus ideas en el área política una vez que llegan al poder. ¿Podría usted contarnos cómo fue el proceso de plantear, o sea, desde plantear estas ideas revolucionarias hasta llegar a efectivamente aplicarlas y encima aplicarlas correctamente? ¿Cómo fue poder llegar a convencer a los actores políticos de la época, siendo ustedes técnicos económicos, por así decirlo, que los asesoraban? ¿Cómo ustedes los convencieron de lograr una desregulación económica, una apertura al comercio, una política monetaria estable, la ley de convertibilidad? Bueno, son distintos temas. Básicamente, ya desde los años 80, comienzos de los 80, un grupo de gente compartíamos ideas y experiencias para imaginar propuestas a lo mejor audaces para lo que se conocía por entonces. Siempre desafiar el orden establecido es difícil, cualquiera sea el orden establecido. Y allí, cuando el gobierno de Alfonsín naufragaba, después de haber hecho un intento como fue el Plan Austral, que se basó fundamentalmente en el prestigio de las personas, Alfonsín y el ministro de Economía en ese momento, Surruit, que lo estaban llevando adelante, pero que no contenía una estructura de reglas de juego que lo hiciesen funcionar con independencia de las personas, es decir, una institución, como fue el nuestro. Bueno, nosotros fuimos ajustando ideas y diseñando reglas de juego. Ahí el proceso tuvo digamos, un ingrediente político y un ingrediente técnico. En el ingrediente político, el hecho que en ese momento de la Sota, José Manuel de la Sota, lo invitara a Domingo Cavallo a sumarse a una lista de diputados en el año 87, fue muy importante, porque entonces Cavallo entró en la lista, obviamente ingresó a la Cámara de Diputados por Córdoba, y en esos 2 años tan difíciles que fueron del 87 al 89, estuvo en contacto con muchos legisladores que después formaron parte del gobierno de Menem, como Bauzá y otros. Entonces allí él tejió una red de relaciones políticas que permitieron avanzar como punta de lanza, y cuando finalmente ganó Menem la elección, si bien él creía que inicialmente iba a ir al Ministerio de Economía, terminó yendo a Cancillería, pero había sumado a un grupo de gente, entre los que estaba yo y otros, que, bueno, que elaborábamos, pensábamos, no todas las cosas que pensamos fueron implementadas, pero muchas de ellas sí. Y entonces esa combinación de una persona con la energía y con la
potencia y valentía e inteligencia de Cavallo, y nosotros que elaborábamos estas cosas se pudieran complementar, hizo que mucho del esfuerzo que yo veo que hacen los equipos técnicos ahora, que son más horizontales, en donde cualquier idea que surge inmediatamente se discute por todos y probablemente muchas ideas mueren en ese semillero, en ese camino. Acá no pasaba porque éramos pocos y a lo mejor las ideas eran audaces, pero teníamos que convencer también a pocos. Entonces, en el caso mío con Cavallo, teníamos una gran complementación intelectual, además de dos campos profesionales distintos, el de la economía y el del derecho, que nos permitió generar proyectos que rápidamente se pudieron poner en acción. Por ejemplo, si bien hay todo un proceso de elaboración previo, porque cuando yo fui con la idea de la convertibilidad, Cavallo tampoco estaba tan seguro de lo que yo le estaba diciendo y puso todo un equipo de gente para que chequeara, ayudara a pensar, ayudara a mejorar esas ideas, entre las que donde estuvo López Murphy, por ejemplo, el doctor Sanguinetti, Juan Liach, Guido Di Tella y otra gente. Elías Salama, que había sido gerente general del Banco Central, por ejemplo. Entonces allí hicimos todo un ejercicio de cómo podría funcionar eso y lo terminamos armando. Pero después eso no se implementó porque, reitero, Cavallo no fue al Ministerio de Economía, sino a Cancillería, y 2 años después, cuando fue designado sí ministro de Economía, y ya llevaba un par de meses en la gestión, un día me llamó, fui yo a su casa un domingo a la noche, y me dijo que estaba dispuesto a lanzar la convertibilidad. Entonces ahí había solamente 3 personas, él, Liach y yo, y ahí se definieron los parámetros de tipo de cambio, de cómo iba a ser la regla, si iba a circular el dólar o no, el tema de la desindexación de la economía, o sea, prohibir las indexaciones, que estaba generalizada. Y entonces me dijo, bueno, perfecto, estas son las cosas, haber preparado un proyecto. Yo se lo mandé el día lunes, o sea, estamos hablando de un domingo a un lunes. El lunes al mediodía ya el proyecto estaba escrito y lo vio, me dijo, perfecto, muy bien, ahora prepárame el mensaje. El martes al mediodía el mensaje estaba listo y el miércoles se anunció. El presidente de la Nación lo anunció y lo mandó al Congreso. Llegamos al Congreso y en una semana lo sacamos. Entonces, era una situación muy excepcional, con el país al borde de una nueva hiperinflación, con un gobierno que en ese momento tambaleaba, si cabe, no era muy temprano para que se cayera, pero estaba como perdido, porque había intentado con los mejores empresarios de Argentina, liderados por Bunge Born, armar como si fuese un gobierno de deseos, como dicen ahora, que no había funcionado, había recaído de nuevo en la hiperinflación, había intentado un plan Bonex que no funcionó tampoco, y bueno, venía esta tercera opción que fue la convertibilidad. Pero una vez que se puso en marcha y funcionó, eso le dio un enorme prestigio al gobierno para avanzar con muchas otras reformas que estaban en camino. Ahí después de eso Cavallo me pide que me ocupe de la renegociación de la deuda externa, me designa subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía. Y bueno, estoy prácticamente un año negociando la deuda con los acreedores privados y con el Club de París, y después pasé a la Secretaría de Coordinación. Y ahí se dio como una coherencia jurídico-institucional a muchas reformas económicas que eran necesarias y que venían en distintos campos. Entonces, para acomodarle una cierta armonía a la reforma económica y también una armonía a la reforma institucional, jurídica, que se hizo en muchos campos de la actividad económica. Entonces, si bien no todas las reformas las hicimos nosotros, porque había equipos que trabajaban en las diferentes áreas de gobierno, todas tenían una coherencia conceptual para que no hubiese ruidos que
digamos, impidieran armar adecuadamente ese esquema. Todo eso fue lo que de alguna manera se destruyó a partir del año 2002, porque lo que decidió la clase política, en mi opinión, más allá de la crisis que realmente existía en ese momento, fue que la convertibilidad y las limitaciones que se derivaban del acceso al crédito eran un límite a la clase política. O sea, la clase política, si no puede emitir dinero sin respaldo, tiene que tomar medidas reales, genuinas, tiene que ir a la sociedad con la verdad. Ahí no hay magia. En cambio, cuando puede imprimir dinero sin respaldo, bueno, todo políticamente es gratis, o por lo menos se puede ir pasando de administración en administración y difiriendo en el tiempo los efectos para que la población no sepa realmente de quién es la culpa, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hicimos, armar un sistema que fuese compatible con el sistema de la Constitución, un sistema básicamente alberdiano, que atrajo muchísima inversión de argentinos y de extranjeros y que aumentó la productividad de Argentina en ese periodo. Por ejemplo, desde que se estabilizó la economía, la inflación en Argentina aumentó 12% menos que en Estados Unidos. Y consecuentemente la productividad de la economía argentina aumentó en ese periodo más que en Estados Unidos. No porque seamos mejores que Estados Unidos, sino porque arrancábamos de un nivel de productividad bajísimo de la economía, como nos pasa ahora. Estamos con un nivel de productividad bajísimo porque gran parte de la energía de nuestra sociedad se va en discusiones de subsidios, de indexaciones, de fórmulas de ajuste, de regulaciones, de nuevos impuestos, y no de cómo producir mejor, cómo aumentar nuestra capacidad, cómo educar mejor, cómo incorporar a las clases que están excluidas realmente al proceso económico y social, etcétera, ¿no? Excelente la explicación. Me encanta una cita, que yo siempre lo digo, que dijiste que toda la estabilidad construida se destruyó en el 2002 porque la convertibilidad era un límite a la clase política. Cuando la política puede imprimir dinero sin respaldo, todo es gratis. Esa es una frase espectacular y que muy poca gente lo termina entendiendo. ¿Cómo fue? Claro, fue espectacular. Tengo otra pregunta que ya va o sea, tiene que ver con esto de recién, que la dijeron los chicos cuando se anotaron. Espera que lo estoy buscando. Porque en un montón siempre dicen que la convertibilidad fue la causa de la crisis del 2001. Lo repiten, viste, un montón de gente sin ningún tipo de prueba, por así decirlo. Así que, ¿qué es lo que salió mal durante los 90? O no que salió mal durante los 90, sino ¿por qué se abandonó la convertibilidad y cuál fue la causa de la crisis del 2001? Perfecto, perfecto. Vamos a dividir esta pregunta en dos partes, si querés. Yo te voy a hablar ahora de la crisis del 2001 en la convertibilidad y después les voy a explicar el 2002 y por qué en el 2002 pudimos no haber salido de la convertibilidad y haber superado la crisis dentro de la convertibilidad. ¿Qué pasó en el 2001? Cuando uno tiene un régimen como el de la convertibilidad, incorpora una rigidez, lo cual no hay ninguna discusión al respecto, ninguna duda al respecto. Yo no puedo mover con tanta libertad como puedo moverlos ahora los salarios reales o las jubilaciones reales o nominales, etc. En un esquema de inflación, simplemente con que yo no aumente los salarios de las jubilaciones y la inflación continúa, voy reduciendo los salarios en términos reales, ¿no? En cambio, en la convertibilidad es un sistema más rígido y en ese sentido es un sistema procíclico. O sea, cuando la economía está para crecer, bueno, ingresan más capitales y crece más rápido con convertibilidad que sin convertibilidad. Pero cuando la economía se estanca o está para
decrecer, bueno, esa situación se agudiza. Entonces, nosotros en el año 98, el mundo afrontó una crisis complicada que fue la devaluación rusa y la renegociación de la deuda rusa. Entonces, eso impactó negativamente en un año que era un año de recuperación. Veníamos de otra crisis en el mundo anterior, que fue la del sudeste asiático, en el año 97, y veníamos de otra crisis en el mundo anterior, que fue la del tequila en México, que esa nos había impactado directamente en Argentina. Entonces, esos sucesivamente iban produciéndose algunos de estos efectos que nosotros los fuimos paliando. Entonces, con la crisis del 98, la economía argentina entra en una recesión. En el año 99, en enero, no solo la economía argentina, sino también otras, ¿no es cierto?, como la de Brasil. En enero del 99 devalúa Brasil, que estaba con nosotros en el Mercosur, tenía una moneda que también valía nominalmente 1. Y se va inicialmente a 2. Entonces, esa devaluación de Brasil en enero del 99 generó mucho temor sobre su impacto en la economía argentina. Y hubo algunos retiros de depósitos, por un lado, y algunas demandas de ortodoxia, en el sentido de bajar el gasto público. De hecho, Argentina pone en marcha un proyecto a mediados de año que fue el de déficit cero, que básicamente consistía en establecer un máximo de gasto, y si los recursos no alcanzaban para ese gasto, tenían que reducirse proporcionalmente todas las partidas, incluyendo salarios y jubilaciones, para que cuadraran nominalmente con los ingresos que realmente tenían. Entonces eso, de nuevo, profundizó la disminución de actividad, la recesión en ese periodo. Ahí había distintas alternativas, una de las cuales era, en lugar de seguir reduciendo el gasto en la parte dura, salarios y jubilaciones, bajarlo en la parte financiera, es decir, bajar la cuenta de intereses de la deuda, para lo cual había que hacer una reestructuración de la deuda. Ahora bien, esa reestructuración que había que hacer, que probablemente debió haberse hecho antes, de hecho, yo insistí en que se hiciera a comienzos de la gestión de Cavallo del 2001, que no tuve eco en ese momento, se hizo sin que el país estuviera en default y atendiendo a un problema muy serio, que era que los bancos tenían bonos de la deuda argentina, casi por el 100% de su capital. Los fondos de jubilaciones y pensiones tenían bonos de la deuda argentina también. Entonces no se podía hacer una cosa alegre de declarar la deuda en default, porque se caían los bancos, se caían los ahorros de los trabajadores, se caían las compañías de seguros. Entonces en ese esquema se diseñó un mecanismo que yo participé también, lo diseñé en su momento, que fue el de cambiar los bonos que estaban, digamos, en ese momento en el mercado, por préstamos garantizados por la recaudación impositiva. Pero, como esos préstamos iban a estar garantizados por la recaudación impositiva, no podían ser bajo ley extranjera, tenían que ser bajo ley argentina. Lo hicimos de esa manera, como yo había participado en la renegociación de los bonos antes, en el plan Brady, conocía muy bien las reglas de los bonos, entonces diseñé un mecanismo que no provocaba el default técnico y que permitía postergar los vencimientos de capital por 3 años y los intereses se redujeron en un 30%. Y todos los que querían entrar podían entrar, argentinos o extranjeros. Pero preferentemente entraron los argentinos, los extranjeros no ingresaron. Entonces,
allí del total que había que reestructurar, que eran 80.000 millones de dólares, en rigor 82.000 millones de dólares, entraron a ese programa 42.000 millones de dólares, con lo cual resolvíamos el problema de la fase 1, que eran los créditos que tenían los bancos, las AFJP y demás, que no entraban en default, que los cambiaban por estos préstamos garantizados y que, digamos, quedaban refinanciados. Pero a su vez, como esos bonos no los dábamos de baja, sino que los pusimos todos en un fideicomiso para tener los votos para hacer la reestructuración en la fase internacional, conseguimos que en la mayoría de las series de los bonos teníamos los votos necesarios para poder aprobar la reestructuración en la llamada fase 2, que se iba a hacer en febrero del año 2002. Como consecuencia del plan de déficit cero y de la reestructuración de la deuda que se hizo en el año 2001, más lo que se iba a hacer en el año 2002, Argentina no tenía vencimientos de deuda en el año 2002. Y además tenía en el año 2001 un superávit comercial equivalente al 25% de las exportaciones. En un año, el 2001, que fue el del récord histórico de la convertibilidad en volumen de exportaciones. Entonces tuvimos el máximo superávit comercial, no necesitábamos devaluar, y tampoco íbamos a tener vencimientos en el año 2002. Ahora, obviamente se produjo una gran tensión en el mercado financiero, porque la gente se asustó, hubo retiros de depósitos muy importantes durante el año 2001, y se estableció hacia fin de año lo que se conoció como el corralito, que no le impedía a la gente mover los mover los depósitos de un banco a otro o usar los fondos para cualquier tipo de consumo. Lo que no podían hacer era girar al exterior para fines de atesoramiento o que no fuesen fines comerciales o pago de deuda o cualquier obligación que tuviera una causa explícita durante este periodo que iba desde el comienzo de la reestructuración interna, fase 1, hasta que se terminara la reestructuración externa, fase 2, que con los elementos que te cuento, iba a terminar en febrero del año 2002. En el año 2001, en diciembre, bueno, renuncia el presidente, que era algo que no estaba calculado, que pudiera ocurrir, y desarman todo lo que se había hecho. De hecho, después de eso, bueno, viene el año 2002, que si querés después si sigue la pregunta, te lo contesto lo que es el 2002. Pero ese sería el año 2001, la causa de la recesión y las herramientas para solucionar la crisis del 2001. Si querés contarnos lo que nos ibas a contar del 2002, que es como la continuación. Claro. En el 2002, esto es lo que yo llamo Nerón incendió Roma y los cristianos fueron los culpables. Obviamente, Roma se había incendiado. Roma estaba incendiada. Todos los romanos sabían que Roma se había incendiado. Estaban indignados y habían sufrido penurias espantosas por el incendio de Roma. Lo que hizo Nerón fue decir los culpables fueron los cristianos. Y a los cristianos les costó 4 siglos superar ese estigma del incendio de Roma. Fueron perseguidos, fueron obviamente con todo tipo de situaciones. Entonces, acá pasó algo parecido. En el año 2002, la dirigencia política que derrocó al gobierno de la Rúa incendió la Argentina, metafóricamente. Porque un programa que era difícil pero que estaba encaminado, decidieron especificar asimétricamente todos los depósitos. Es decir, al que tenía dólares, en lugar de darle dólares, le daban un peso 40, cuando el dólar en ese esquema valía 3 o 4 pesos. No hubiera ocurrido eso si no especificaban. O sea, no es que el valor del dólar era 4 o 3 y que nosotros manteníamos artificialmente en 1. Porque nosotros jamás hubiésemos especificado los depósitos imprimiendo dinero del Banco Central
para convertir en pesos algo que estaba en dólares y que era responsabilidad de los bancos. Incluso si vamos a la bandera nacionalista, había muchos bancos extranjeros en Argentina que habían tomado dólares. Entonces, cuando la Argentina especifica, los libera de su obligación de devolver dólares. En cambio, su prestigio los hubiese llevado a tener que devolver la moneda en la que estaban constituidos los depósitos, porque no habría habido ninguna excusa para no hacerlo. Entonces, cuando el gobierno decide especificar asimétricamente, congelar tarifas y especificar tarifas de servicios públicos, especificar los contratos, todas las hipotecas, y vaciar el sistema financiero, devolviéndole a la gente a los 5 años, porque les congelaron en el medio los depósitos, destruyeron la moneda, destruyeron el crédito, destruyeron la organización de la economía, y le echaron la culpa a los que estaban antes, es decir, que vendríamos a ser los cristianos. Entonces, obvio que en el año 2002 la Argentina se incendió. Y eso es una evidencia empírica, lo sabemos todos. Pero al ocultar la responsabilidad en las decisiones que ellos tomaron como si hubiesen sido necesarias, crearon este gran caos en el que todavía seguimos viviendo de alguna manera, porque a partir de ahí solo hubo parches para ir solucionando los problemas, y fueron tan graves que uno se asusta de solucionarlos de golpe. Incluso se establecieron políticas como la del gradualismo para ir de a poco en cosas en donde algunas hay que ir de a poco y otras hay que ir directamente a afrontarlas, ¿no? Esa es mi respuesta para el 2002. Después viene el último golpe, que nadie lo menciona, de Néstor a la Corte, con el que termina de hacer la especificación. Claro, ahí ya había producido todas las cosas que yo comento, pero tenía el problema de que era todo ilegal, todo inconstitucional. Entonces la Corte decide mantenerse en la legalidad, y el gobierno no lo toleró, echó a la Corte para convalidar la especificación, para convalidar el diferimiento del pago de la deuda, y obviamente, además, todo el resto de la política que hicieron en materia de derechos humanos, que dio vuelta a todo lo que también se había hecho. Entonces, con esos requisitos, los que quisieran cumplir las reglas del nuevo régimen fueron los que fueron establecidos en la Corte, y los otros no. A los demás los echaron. Bueno, tengo, no sé cómo estamos de tiempo, tengo más preguntas, yo me quedaría preguntando. Y la gente se va a ir yendo cuando ya estamos en horarios más. Yo no tengo problema. ¿Puedo preguntar, Inés? Hacemos un par de preguntas más, si te parece, y ya cerramos, ¿no? Te pregunto a vos, Horacio, cómo estás de tiempo, más que Sí, nada. perfecto. Me parece bien. La voy a leer textual, porque me la escribieron textual, no es mía, así que la leo. Doctor Liendo, en una nota reciente usted dijo que el periodo de oro de Argentina se había dado con convertibilidad durante el gobierno de Roca y durante el gobierno que usted integró. Momento en que regía el patrón oro, hablando de Roca. La pregunta es, con el contexto deficitario y los problemas económicos que arrastramos, ¿cómo resolvería los obstáculos monetarios y financieros que hacen imposible la convertibilidad? ¿Y cuántas reservas debería atesorar el Banco Central para que eso sea posible? Bueno, es una excelente pregunta. Obvio que hoy en día tenemos un elemento adicional que es la pandemia, y a ese se suma la cuarentena. O sea que incluye esto una serie de supuestos sobre cómo manejar este nuevo elemento que está sobre la mesa. Pero yo creo que básicamente tenemos que permitir que la parte productiva de la Argentina funcione con un régimen de moneda estable, como por ejemplo el curso legal del dólar. Pero hay otra parte de la economía argentina que va a seguir funcionando en pesos. Existe una ley monetaria, que es la ley de Gresham, que es un inglés que observó que cuando hay dos monedas
circula más fácilmente la mala, porque la gente trata de atesorar la buena y gastar la mala. Entonces, acá, si bien el peso tiene la desventaja de que no podría competir fácilmente con el dólar, porque hoy está mucho más desordenado, tiene la ventaja de que es la moneda mala y que entonces hay mucha gente que va a preferir hacer circular la moneda mala. Pero con un esquema bimonetario en el cual sea libre el cambio de moneda peso a moneda dólar, no, eso va a obligar a la clase política a dotar al peso de un conjunto de reglas de juego que permitan preservar en mayor medida su valor. No es que va a ser estable el peso por el hecho de que el dólar circule como moneda de curso legal. Pero eso obliga a una reforma muy importante institucional en el régimen de Banco Central, que podríamos asimilarlo a un modelo tipo Reserva Federal. ¿Cómo funciona la Reserva Federal? La Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando fija la tasa de interés, que lo leemos en los diarios, la Reserva se juntó y subió, bajó la tasa de interés, lo que hace a esa tasa de interés es comprar o vender títulos públicos emitidos por el Tesoro americano. Entonces la reserva, se llama así reserva, porque acumula reservas en títulos públicos del Tesoro americano, que obviamente el Tesoro paga como a cualquier otro acreedor y se van transformando con el paso del tiempo en dólares contantes y sonantes. Entonces son como ruedas de este motor en donde la parte de la política monetaria sería la rueda más chiquita, alrededor del 5% del Producto Bruto, que permite que todo funcione, y la rueda más grande es la rueda del crédito público, que puede llegar a distintos guarismos, supongamos del orden de países estables, arriba del 100% del Producto Bruto. En Argentina podrá ser un número menor. Entonces, con un esquema de ese tipo, el Banco Central podría retirar pesos del mercado colocando títulos públicos que le debería pagar el Tesoro al Banco Central por los que se llevó. Porque cuando Néstor Kirchner decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional, retiró del Banco Central 10.000 millones de dólares aproximadamente, pero después de eso siguieron con la política de acumular reservas por el lado monetario y luego llevarse las reservas para pagar deuda. Y así, durante la época de los 12 años del kirchnerismo, se llevaron 67.000 millones de dólares del Banco Central y dejaron vales por 67.000 millones de dólares que no valen nada. Por eso el Banco Central está fundido. Entonces hay que compensar eso, pagarle al Banco Central, permitirle al Banco Central que establezca una política digamos, de manejo de la oferta monetaria adecuada a la verdadera demanda de pesos, para que el peso no se deteriore tanto, y durante el periodo donde no hayamos recuperado el crédito público y sea necesario algún nivel de emisión monetaria para financiar al Tesoro, bueno, que eventualmente lo haga, pero sabiendo que como va a haber un mercado libre del dólar y va a haber gente que en la economía va a operar en dólares, eso va a producir una devaluación del peso. Entonces va a haber una moneda que va a sufrir ese riesgo de devaluación y otra que no, porque no pueden emitir dólares. Entonces en el conjunto la economía va a ir funcionando porque el sector productor se va a desentender de la problemática fiscal, fiscal monetaria me refiero, ¿no? Del pago de impuestos, eso lo van a seguir haciendo, pero no de estar cobrando con una moneda que se deteriora o sufrir el problema del cepo cambiario o de no tener acceso a los dólares para comprar insumos o máquinas o bienes de capital. Entonces yo creo que se puede manejar con una mejor organización económica y aprovechando esta situación bimonetaria, un esquema que, conscientes de que debemos recuperar una sana política monetaria y una sana política fiscal y una sana política de crédito público, sea más, digamos,
fácil de administrar con una buena organización que con las reglas que tenemos ahora que son muy aleatorias. Bueno, perfecto. Tengo acá otra pregunta que me están haciendo. Insisto, yo estoy como si fuera en un cumpleaños. A mí me encanta esto, hablar de estos temas, también me fascina. Acá preguntan por cómo resultó la dolarización en Ecuador. Yo sé que Domingo Cavallo explica mucho ese tema y lo usa como para comparar cómo siguió Ecuador con lo que dejó de hacer Argentina en su momento, con lo que acabamos de encontrar en el 2001 y el 2002. Y sí es cierto que vos creés que gracias a que ellos tuvieron o sea, que la política, que ataron de manos a la política para imprimir dinero, si eso los salvó de un régimen socialista estilo chavista, que nada, como vos decís, un banco central que no puede imprimir dinero sin respaldo, es como que la política, si puede imprimir dinero sin respaldo, es todo gratis. Imprimís, pagás y le tirás la pelota al que viene. Si vos querés, ¿cómo ves lo de la dolarización de Ecuador y si crees que eso los puede haber salvado de haber entrado en un régimen que tira la plata así nomás? Sí, bueno, yo estuve en Ecuador con Domingo Cavallo, con todo el plan de reformas allá por el año 97, que luego se implementó una primera fase, no funcionó, y después vino una segunda fase con la dolarización, con Maguad, y se puso en marcha. Cuando se puso en marcha la dolarización, yo confieso que no soy partidario de la dolarización, soy más partidario de la convertibilidad, porque da una mayor, digamos, capacidad estratégica al país, si lo va a manejar seriamente, por el hecho de tener reservas y poder administrar su política monetaria de alguna manera, aunque más limitada que una libre política monetaria, más libre que una dolarización. En cambio, en la dolarización no hay reservas, o por lo menos no hay reservas que respalden la base monetaria. Pero hay una gran ventaja. Después me tocó volver a Ecuador durante una de las crisis de la dolarización para dar una serie de charlas, porque estaban preocupados por lo que podía pasar si tenían que salir de la dolarización. Entre esas charlas estuvimos en el Banco Central de Ecuador, y allí me dijeron, claro, que si bien ellos habían estado con este tema del populismo de Correa, había algo más popular, que era el dólar. Entonces, pensemos ahora por un instante en lo que nosotros damos de propinas en la calle. En Ecuador hay mucha gente que no tiene actividad y que, bueno, cuida autos, trapitos o vende cosas en la calle, una economía muy informal, o que tiene un componente muy informal. Entonces, esa gente, cuando se dolariza, en lugar de, no sé ahora cuánto damos, 10 pesos, 20 pesos, 40 pesos, es nada en términos de dólar, ¿no? En cambio, cuando se dolarizan, terminan recibiendo o un cuarto de dólar, o medio dólar, o eventualmente $1. O sea que el aumento de sus ingresos en términos reales es astronómico. Estar recibiendo medio centavo, 1 centavo, 2 centavos de dólar, a pasar a recibir 10, 20, 25 o eventualmente $1. Entonces se hace muy, muy popular la dolarización. Entonces, lo que nos dijo la gente del Banco Central, que obviamente no tenía simpatía ni por la convertibilidad ni por la dolarización, que hubieran preferido salir, nos decía, pero lo que pasa es que más popular que Correa es el dólar. Y yo creo que sí, que efectivamente no pudieron con eso, por lo menos no pudieron hasta ahora, y ese fue un límite, porque una vez que uno tiene por lo menos estabilidad, y no es lo mismo, ¿no? O sea, realmente se producen
comportamientos sociales muy distintos a los que ocurren en Venezuela o los que ocurren en la Argentina durante las experiencias de inflación o hiperinflación que tuvimos, o ahora, desde el 2002, con el regreso de la inflación, ¿no? Bueno, tengo una última pregunta, así ya para ir cerrando, que me la mandan también. Admirado doctor Liendo, ¿tuvo usted trato con Néstor Kirchner durante los años 90? ¿Qué puede contarnos al respecto? Sí, sí, lo conocí bastante, porque a mí me tocó, entre las distintas tareas que hice, la privatización del capital de YPF. Entonces, durante muchos años, el gobierno federal, YPF, fueron acumulando deudas con las provincias productoras de hidrocarburos, petróleo y gas, que son 11 provincias. Entonces, cuando terminé de hacer la renegociación de la deuda externa, me encomendaron la tarea de la privatización de YPF. Entonces allí conversé bastante con Kirchner, con Gabrieli, con Marín de la Pampa, en fin, con muchos gobernadores, porque en general se encuentran con funcionarios que les sacan. Encontrarse con un funcionario que les va a pagar es más raro. Entonces yo era un funcionario en ese sentido simpático. Por otro lado, también tenía mis preocupaciones de cómo se iba a gobernar YPF después de la privatización. Entonces quería, esta era una idea más mía que del ministerio, digamos, que el conjunto de accionistas de YPF que no eran privados, que básicamente era la parte del Estado Nacional que mantenía un 20%, la parte de los trabajadores que tenía un 10%, y la parte de las provincias que tenía un 12%, en total un 42%, coordinaran de alguna manera sus visiones sobre la empresa para controlar no la gestión diaria y no las políticas digamos, de manejo comercial de la empresa, que generalmente son más eficientes manejadas por el sector privado, sino el gobierno, es decir, la dirección, la aprobación de los estados contables, la aprobación de la gestión de las autoridades. Y entonces allí esa visión que yo tenía, que era más afín al pensamiento de algunos, de muchos sectores del peronismo, y en el caso de Néstor Kirchner también, de la provincia de Santa Cruz, que además, como era una provincia muy chica, no tenía tantas necesidades fiscales y podía ahorrar más de lo que recibiera de compensación por sus créditos por regalías hidrocarburíferas. Entonces, Santa Cruz recibió 600 millones, pero también recibió 600 millones Mendoza, y también recibió 600 millones Río Negro, y otras provincias. No tanto, pero también cifras equivalentes. Entonces, y muchas, por ejemplo, en la crisis del tequila, que vino casi enseguida, después de la privatización de YPF, Mendoza se tuvo que echar mano a esas reservas y prácticamente las usó íntegramente. En cambio, Santa Cruz no. Entonces, cuando las otras provincias salieron a vender acciones, la provincia de Santa Cruz también compró más acciones de otras provincias y aumentó su participación. Entonces, en esas idas y venidas nos venían a ver, hablábamos, teníamos relación con ellos. Con la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, también querían establecer un área de promoción en la provincia para los residentes, para poder competir con la zona del libre comercio, zona de franca aduanera que tenían los chilenos en Punta Arenas. Entonces ahí también se puso en marcha un régimen que a ellos les interesaba y que nosotros podíamos acompañar. En fin, hubo una relación, pero nunca me imaginé lo que después conocimos.
Bueno, yo terminé con las preguntas. Doctor, un gustazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Horacio, un placer escucharte, la verdad, clarísimo. Una alegría que nos puedas transmitir todos tus conocimientos y experiencia y que nos puedas contar, además, y reivindicar todo tu trabajo y dedicación para con el país. O sea, para los que están, tuvimos 200 personas conectadas, quedaron como 40 preguntas, así que va a haber una segunda temporada de Horacio Tomás Liendo. Les aclaro a los que se quedaron que yo no tengo muchas oportunidades de escucharlo así mi tío, no es que en Navidad nos sienta a todos los sobrinos y nos cuenta sobre política monetaria y reservas del Banco Central. Así que la verdad, espectacular la charla y muchísimas gracias por el tiempo. Estuvimos casi una hora, Bueno. 2 horas casi ya. Así que muchas gracias, Horacio. Ok, bueno, un beso. La gente acá por... Cariños a Ahí todos. dejé tu arroba para que te sigan en Twitter. Así que todos los que ya te conocen por la charla, que están todos felicitándote en el chat, que te empiecen a seguir y están informados de todo lo que publicás y escribís al respecto. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias.